Muy buenos días, estimados alumnos de la institución educativa Lobachevsky. Bueno, un año más juntos compartiendo, bueno, en este caso no sería aula, ¿no? Sería clase a distancia. Bueno, le han llamado esta modalidad clase a distancia. Eh, bueno, muchos ya me conocen, soy el profesor Johnny Raúl Callao Pacotaipe y como ustedes saben, les voy a impartir el curso de Historia del Perú. La primera recomendación que les podría dar es no salir de casa y es la recomendación más importante. Recuerden que si salen de casa se pueden infectar de un virus que está atacando a nuestra ciudad, a nuestro país y a toda la tierra. Bueno, la segunda recomendación que les podría dar es que se laven las manos a cada momento, se desinfecten, pero en lo más posible no salgan de casa. No quisiera que ustedes se enfermen. Bueno, ahora continuamos con el tema que nos compete el día de hoy, que es la historia como ciencia. Es decir, vamos a hacer una pequeña introducción a todo lo que es una historia, o qué es una historia, etcétera. Iniciaremos con dando la definición de qué es la historia, para qué nos sirve la historia, por qué es necesario saber de historia. Bueno, muchachos, acá tenemos una pequeña definición sobre lo que es la historia. Y nos dice lo siguiente, ¿qué es la historia? Bueno, la historia es una ciencia social, efectivamente, que estudia, analiza, investiga y reconstruye los acontecimientos históricos del pasado para entender el presente y proyectarnos el futuro. A ver, teniendo en cuenta ese dato, ustedes se preguntan, profesor, pero ¿cómo reconstruyen la historia? A ver, una pregunta. ¿Cómo ustedes saben de la existencia, o mejor dicho, cómo saben o cómo saber que existe una gran cultura en los Andes llamado el Tahuantinsuyo? ¿Cómo podrían saber ustedes? Y justamente la historia nos sirve para eso, para poder estudiar, analizar y reconstruir la historia. Justamente se analiza algunas evidencias que nos han dejado estas culturas y a partir de esas evidencias se inicia a reconstruir la historia. Un ejemplo, sabemos que existió la civilización del Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Tenemos el Sacsayhuamán. Es una evidencia. Tenemos también Machu Picchu. Pero no solo tenemos Machu Picchu, etc. Recuerden que cuando llegaron los españoles, ellos encontraron una gran civilización y los españoles al llegar han escrito acerca de esta gran civilización. Es decir, cuando exploramos fuentes documentales, es decir, escrita, también podemos saber sobre la existencia de este gran imperio. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿quién es el padre de la historia? Ojo, pregunta de examen. Bueno, para todos, los intelectuales señalan que el padre de la historia es el griego Heródoto de Halicarnaso, que vivió entre los años 483 y 425 a.C. ¿Por qué se le resalta a Heródoto? Miren, Heródoto es el que narró, por ejemplo, las guerras médicas. A diferencia de Homero, por ejemplo, que nos trata de explicar de manera fantástica las hazañas de Homero, etc. en la Ilíada, Heródoto nos trata de narrar esa guerra, pero de forma histórica. ¿Y quién es el personaje que va a mencionar a Heródoto por primera vez, considerándolo como un historiador? Justamente va a ser Cicerón, un griego, un romano. Ya en tiempo de los romanos, Cicerón es el que va a considerar a Heródoto como el padre de la historia. Bueno, sigamos avanzando. Nuestro siguiente tema sería, por ejemplo, las ciencias auxiliares. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirven las ciencias auxiliares? Miren, si solamente tomamos en cuenta
la historia como una ciencia social no podría explicar, por ejemplo, algunos acontecimientos, etcétera. Miren, justamente la historia se va a apoyar de otras disciplinas, se va a auxiliar para que pueda explicar algunos acontecimientos o hechos que han suscitado en la antigüedad, gracias a esas ciencias. Bueno, muchachos, por ejemplo, para reconstruir y comprender la historia, ¿cómo podrían, por ejemplo, otras ciencias auxiliares ayudar o auxiliar a la historia? Un ejemplo, miren, la pregunta sería, ¿cómo el hombre sabe de la existencia, por ejemplo, de los dinosaurios o del australopiteco, si en esos tiempos el hombre todavía no tenía la capacidad de razonar, no pensaba? Justamente cuando se encuentran evidencias, por ejemplo, restos de un homínido, es decir, de un australopiteco, o Homo habilis, o Homo erectus, justo ahí entran a tallar otras ciencias para poder explicar y comprender mejor la historia, como la paleontología, paleografía, etcétera. Gracias a las ciencias o a la actividad de esas ciencias se puede reconstruir e interpretar la historia. Justamente gracias a esas ciencias sociales, como ustedes pueden ver, por ejemplo, gracias a la geografía, sociología, economía, historia, o hasta el derecho o la política, se puede reconstruir e interpretar la historia. Bueno, pasemos a revisar solamente algunas ciencias auxiliares para que ustedes se den cuenta de qué manera ayuda la historia. Bueno, en primer lugar pasemos por ejemplo con la geografía. La geografía, recuerden que es una ciencia social también, pero es autónoma. ¿De qué manera puede ayudar a la historia? Miren, ¿qué dice la geografía? Ubica los lugares donde se han desarrollado un hecho histórico. Ejemplo, la batalla de Yahuarpampa, que enfrenta, por ejemplo, los incas y los chancas. Gracias a la geografía podemos situarlo en un determinado lugar. ¿Dónde se dio esa batalla? Ejemplo, ¿dónde se dio la batalla de Yahuarpampa? Vamos chicos, a ver, ¿dónde se desarrolló la batalla de Yahuarpampa? Bueno, si aplicamos la geografía, la batalla de Yahuarpampa se desarrolla en un lugar cerca al Cusco llamado Ichupampa. ¿Se dan cuenta? De esa manera se utiliza la geografía. A ver, otro ejemplo, miren, para poder ubicar los lugares donde se desarrolla un hecho histórico. A ver, otro ejemplo. Donde, por ejemplo, ¿en qué batalla se define la victoria de los patriotas, por ejemplo, cuando nos enfrentamos con España? La batalla definitiva es justamente, a ver cuál es, qué batalla definitiva, o gracias a qué batalla no solo el Perú sino América logra definitivamente su independencia y rompe lazos o la cadena con España. Justamente es la batalla de las Pampas de Quinoa, ¿verdad? Y díganme, ¿dónde queda? Lo ubicamos. Esa batalla histórica se desarrolla en las Pampas de Ayacucho. Bueno, hay un debate con respecto a ese tema, porque algunos señalan Pampas de Quinoa, otros señalan Pampas de Ayacucho. Pero lo ideal o lo correcto es señalar Pampas de Ayacucho. Recuerden, yo sé que todos ustedes han viajado a Quinoa, ¿verdad? Y justamente en ese lugar, han subido al obelisco y hay una pampa. Justamente en ese lugar es que se ha desarrollado esta emblemática batalla. De esa manera utilizamos, por ejemplo, la geografía. Otra ciencia auxiliar, por ejemplo, es la numismática, que dice, es el estudio y analiza las monedas y medallones antiguos. Un ejemplo, en tiempo de los incas o incluso anterior,
para poder intercambiar productos en los mercados o ferias, ¿de qué manera lo hacían? ¿Existía una moneda? Ustedes saben que en tiempo de los incas no existía moneda, el intercambio era mediante el trueque. Sin embargo, en Europa, por ejemplo, las civilizaciones antiguas como Grecia, Roma, Fenicia, Egipto, etcétera, sí tuvieron moneda. Justamente esta ciencia va a ir analizando todo eso. Pero no solo va a analizar culturas antiguas, sino también toda la civilización, cómo ha ido avanzando o cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la moneda o los medallones. Ojo, anteriormente, por ejemplo, cuando hacían intercambio, necesariamente la moneda tenía que ser de oro. Pero después ya no utilizaban el oro. Era un trozo de oro, ojo. Pero después ya empezaron a elaborar monedas con el rostro de, por ejemplo, de un emperador o de un rey, etc. Y tenía un valor. Justamente con esa moneda se podía hacer los intercambios, etc. Después tenemos la cronología. Ubica los sucesos en el tiempo. Justamente la cronología ayuda a la historia para ubicar algún hecho trascendental en el tiempo. Ejemplo, una fecha, 1492. ¿Qué significa esa fecha? ¿O por qué menciono 1492? Por ejemplo, para los nativos americanos esa fecha es de tragedia. Porque en 1492 Cristóbal Colón llega a América. Después de ese año, España inicia su proceso de conquista e invasión de este nuevo continente. Primero inicia con la cultura azteca y después inicia a conquistar hacia el sur, es decir, a la civilización del Tahuantinsuyo, es decir, a los incas. Bueno, he ubicado en el tiempo ese acontecimiento, 1492. Justamente la cronología nos sirve para eso. Justamente lo que mencionaban antes, la batalla de Ayacucho. ¿En qué año se realiza? Usamos la cronología. La batalla de Ayacucho se desarrolló ¿en qué año? 1824. Y ese año es muy importante porque ya les he mencionado hace un momento. Justamente en 1824, en esa batalla, el Perú logra definitivamente su independencia. Porque expulsamos definitivamente a los españoles del territorio peruano. Pero no solo el Perú, sino también toda América se libera definitivamente de España. Después tenemos la arqueología, que es el estudio de los restos materiales dejados por nuestros antepasados. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que los nazcas fueron los mejores ceramistas? Pregunto, a ver, chicos, ¿ustedes cómo pueden saber que la cultura nazca es considerada como los mejores ceramistas? A ver, respóndame, chicos, ¿cómo podemos certificar eso? Justamente ahí entra la arqueología. Miren, acá nos dice que la arqueología es el estudio de los restos materiales dejados por nuestros antepasados. Por ejemplo, cuando se descubrió la cultura nazca, se inicia las excavaciones y se van a encontrar huacos. Justamente esos huacos son hermosos. Ya cuando lleguemos a la cultura nazca, ustedes van a poder observar esos huacos que va a desarrollar la cultura nazca. Otra evidencia, por ejemplo, de la arqueología sería de la cultura tiahuanaco, la portada del sol. Es un resto material. Justamente la arqueología se encarga del estudio de esos restos materiales y a partir de esos restos materiales va a iniciar a interpretar la historia. Por ejemplo, la portada del sol, para que ustedes me entiendan. En la portada del sol, en la parte superior, se va a encontrar un dios llamado Dios Llorón.
Si ustedes tienen esa evidencia y van a encontrar, por ejemplo, restos de una imagen que va a ser adorado, la arqueología puede deducir, por ejemplo, bueno, si es un lugar donde hay un dios, etcétera, pueda que este lugar sea un santuario donde adoraban dioses, ¿verdad? De esa manera van a interpretar la historia, van a empezar a reconstruir, pero no van a reconstruir de la nada, sino eh, de los restos materiales que van a encontrar estos arqueólogos. Bueno, después pasamos a lo que es la paleografía. ¿Qué nos dice la paleografía? Describe e interpreta manuscritos antiguos. Como ustedes pueden observar en esta parte, en la parte superior, lado izquierdo, hay, por ejemplo, fuentes escritas, ya sea de los griegos, romanos, otras civilizaciones. Y justamente la paleografía es lo que va a tratar de describir e interpretar. Recuerden que en esos tiempos la escritura era diferente. Y justamente el que va a empezar a describir e interpretar esas escrituras es la paleografía. Bueno, de esa forma, las ciencias auxiliares van a tratar de ayudar a la historia. ¿Para qué? Para que puedan interpretar y reconstruir un hecho o un acontecimiento que ha ocurrido en el pasado. ¿Me entienden? Bueno, sigamos avanzando en nuestro tema. Ahora ingresamos a fuentes de la historia. ¿Qué son las fuentes? A ver, dígame qué son las fuentes de la historia o para qué nos sirven las fuentes de la historia. Bueno, sigamos, muchachos. A ver, bueno, las fuentes de la historia son informaciones o evidencias o materias primas que permiten construir e interpretar un hecho histórico. Repito, son fuentes, evidencias o materias primas que nos permiten construir e interpretar un hecho histórico. Por ejemplo, lo que antes les mencionaba, en esta parte lo que ustedes pueden observar es la portada del sol. En la parte superior tienen un dios llamado el dios de los báculos. Y también se le conoce como Dios Llorón. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y cómo saben que se llama Dios Llorón? Bueno, los arqueólogos le dieron ese nombre porque, bueno, en esta imagen está pequeña, pero cuando lleguemos a la cultura tiahuanaco, les voy a mostrar este dios mucho más grande. Debajo de sus ojos hay una especie de gotas, como si fueran lágrimas, en ambos lados. Es por ello que le van a dar ese nombre los arqueólogos, el dios llorón, o también dios de los báculos. ¿Y por qué dios de los báculos, profesor? Porque ustedes pueden observar en esta parte que este dios está sosteniendo dos báculos. Es por ello que tiene ese nombre. Bueno, avancemos con nuestro tema. Bueno, primero empecemos con las fuentes materiales. Profesor, ¿qué son fuentes materiales? Bueno, las fuentes materiales son todas las creaciones materiales que pueden ser tocadas. Pueden tocarlo, pueden palparlo y son concretas. Pueden observarlo ustedes. En este caso he puesto imágenes, por ejemplo. Fuentes materiales, Machu Picchu. Gracias a la existencia de Machu Picchu, podemos certificar que existió una civilización. ¿Me entienden? Y tenemos acá muchas imágenes, por ejemplo la portada del sol, el dios llorón y algunos monolitos. Justamente esos son los fuentes materiales que puedan tocarse, palparse y observar, y son concretos. Ojo, no solo van a ser, por ejemplo, construcciones. Por ejemplo, las fuentes materiales también pueden ser antroposomáticos. Y ustedes dirán, profesor,
¿Qué son antroposomáticos? Cuando hablamos de antroposomáticos son restos, por ejemplo, de cráneos de un humano o de un animal, etc. O los restos, por ejemplo, los huesos o la dentadura, etc. Cuando hablamos de restos arqueológicos, justamente son las construcciones, como Machu Picchu, la Portada del Sol, etc. Pero los arqueólogos no solo van a hacer las construcciones, sino también son huacos. Como en antes ya les mencionaba de la cultura nazca, los huacos, que eran grandes constructores, etc. Bueno, esas son las fuentes materiales. Con todas esas evidencias se puede reconstruir la historia. Pero tenemos más. Fuentes documentales. A ver, profesor, ¿qué son fuentes documentales? Bueno, las fuentes documentales son incluso es considerada como la fuente más importante para el historiador. Las fuentes documentales son escritos, grabados, ya sea documentos, por ejemplo, en los papiros, en los ladrillos, que en la antigüedad, ojo, cuando no existía todavía el papel, escribían en las paredes, por ejemplo, los egipcios, o también los fenicios, o los mesopotamios, etc. Y bueno, después en la Edad Media o en la Edad Contemporánea, el Renacimiento, etc., se inventa el papel, etc. Y tenemos todos esos restos para poder analizar y de ahí reconstruir la historia. Como ya los había mencionado, por ejemplo, cuando llegan los españoles a América y empiezan a conquistar a los incas, por ejemplo, ¿cómo sabemos que hubo guerra entre una etnia y otra? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, la cantidad de población que hubo en tiempo de los incas, en tiempo de la colonia? Justamente todos esos documentos que van a registrar en esos tiempos cuando lleguen los españoles, en la actualidad lo analizan, lo interpretan y pueden deducir muchas cosas. Un ejemplo de, por ejemplo, cómo podemos utilizar las fuentes documentales. Cerquita acá en Ayacucho nada más. Yo sé que todos ustedes fueron al INC, al Instituto Nacional de Cultura, que se encuentra de módulos o de bomberos al frente. En ahí tienen el archivo regional de Ayacucho. Ustedes cuando ingresan ahí pueden observar en ese archivo toda la historia regional de Ayacucho. Pueden investigar absolutamente todo. Está registrado. Tiempo de la colonia, etc. Bueno, sigamos avanzando con nuestro tema. Después tenemos las fuentes orales. ¿Qué son las fuentes orales, profesor? Me preguntarán. Bueno, las fuentes orales, me detengo aquí. Por ejemplo, las fuentes orales son acontecimientos que han quedado grabados en la memoria colectiva. Un ejemplo, cuando llegaron los españoles, ¿cómo supieron, por ejemplo, la existencia de algún rey, de algún inca? O, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. O la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Cómo podemos, por ejemplo, cómo nos pudimos enterar si en tiempo de los incas no existía la escritura? Bueno, ¿cómo nos pudimos enterar? Justamente esas narraciones se van a transmitir oralmente. Todas estas civilizaciones, como no tenían escrituras, todo lo transmitían oralmente de generación en generación. Es decir, el padre contaba esa historia magnífica, por ejemplo, de cómo se fundó este gran imperio, etc. Y el hijo, una vez que ya crecía, él también transmitía ese conocimiento. Es por eso que cuando llegan los españoles, muchos conocimientos que estaba grabado en la memoria colectiva fueron narrados por ellos. Justamente más adelante les voy a mencionar de qué manera fueron narrados.
Bueno, sigamos avanzando. Fuentes etnológicos. ¿Qué son fuentes etnológicos? Fuentes etnológicos, por ejemplo, son o es la ciencia que va a estudiar las costumbres de los pueblos. Pero no solo va a estudiar las costumbres, sino también lo va a comparar. Un ejemplo, la costumbre de un huamanguino será igual que la costumbre de un hombre de la selva, por ejemplo. Son muy distintos. La costumbre de un hombre huamanguino será similar a la costumbre de los ciudadanos de la costa. Son diferentes, ¿verdad? Justamente la etnología lo que va a hacer es comparar esas costumbres, culturas, etc. Ejemplo de, por ejemplo, las danzantes de tijera, los carnavales, la medicina folclórica, etc. De esa manera, por ejemplo, la etnología va a iniciar a ayudar a la historia. Bueno, sigamos avanzando en nuestro tema que nos compete. Bueno, una vez que ya hemos desarrollado, por ejemplo, nociones básicas que tenemos que saber sobre la historia, es decir, fuentes de la historia, ciencias auxiliares de la historia, qué es la historia, el padre de la historia, etc. Ahora pasemos a centrarnos en la historia del Perú. Por ejemplo, ¿cómo han periodificado o clasificado la historia del Perú? Va a haber dos criterios de clasificación. La primera es la periodificación clásica o tradicional. ¿Qué nos dice esta primera? Según esta forma de dividir, la historia del Perú estará dividido de la siguiente manera. Miren cómo lo ha dividido según la periodificación clásica o tradicional. Primero se inicia con el periodo pre-inca, que justamente lo vamos a desarrollar la siguiente semana. El periodo pre-inca es toda la historia o todas las civilizaciones que se han desarrollado antes del surgimiento de este gran imperio llamado Tahuantinsuyo. Esa es la primera parte. Es decir, cómo un hombre empieza a poblar los Andes, cómo este hombre empieza a socializarse, cómo este hombre empieza a construir edificios, cómo este hombre empieza, por ejemplo, que andaban en cuevas, etcétera, se van a convertir en una gran civilización. Cómo estos hombres, a través de los tiempos, van a iniciar a fundar ciudades, van a empezar a fundar, por ejemplo, culturas mucho más avanzadas o mucho más civilizadas, por ejemplo, como las altas culturas peruanas. Todo ese periodo que les voy a explicar justamente está el periodo pre-inca. Después pasamos, por ejemplo, al periodo inca, que es toda la historia de los incas, origen de los incas, territorio que conquistó, cómo estuvo dividido, organización social, política, económica, quién era el máximo gobernante, etc. Este año solamente vamos a tratar, por ejemplo, estos dos periodos, lo que es el periodo pre-inca, es decir, desde el periodo arcaico, cuando el hombre llega a América. Una vez que llega a América vas a avanzar hacia el sur y va a llegar justamente hasta los Andes y va a iniciar a poblar de manera progresiva todo el territorio peruano, pero no solo el peruano, sino todo el territorio de Sudamérica y América del Norte. Bueno, de esa manera vamos a ver cómo va a ir evolucionando después que va a iniciar a poblar este hombre los Andes, y van a empezar a caminar en bandas o manadas, etc. Van a empezar a formar aldeas, van a empezar a formar ciudades, etc. Bueno, nosotros trataremos lo que es periodo pre-inca e inca este año nada más. Vamos a desarrollar todos esos periodos este año. El periodo de invasión se desarrolla ya en segundo grado.
el periodo del virreinato y colonia se desarrolla en tercero, emancipación ya en cuarto grado, emancipación y república y en cuarto grado lo desarrolla. Bueno, esta es la forma de cómo se periodifica de la manera clásica o tradicional. Pero también va a haber otra forma de clasificar. En este caso veremos la segunda manera de cómo se ha clasificado el periodo, en periodos la historia del Perú. Bueno, la segunda manera es de un gran historiador llamado Pablo Macera. Y por cierto, ustedes pueden observar que Pablo Macera, disculpen, nació en 1929 y fallece recién este año. En el año 2020 este gran intelectual fallece, este gran historiador, y nos deja un vacío a los amantes de la ciencia social. Bueno, ¿de qué manera va a clasificar Pablo Macera la historia del Perú? Por ejemplo, Pablo Macera va a tener dos criterios para poder clasificar. La primera, o mejor dicho, lo va a clasificar en dos etapas o dos periodos. La historia del Perú. La primera etapa lo va a denominar etapa de autonomía o independencia. En esta primera etapa ingresa lo que ya les mencioné anteriormente, que es el periodo pre-inca. Todas las culturas, es decir, todas las civilizaciones que existieron antes de los incas. Y el periodo inca. Estas dos etapas lo va a denominar etapa de autonomía o independencia. ¿Por qué? Porque estas civilizaciones se han desarrollado de manera... A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estas civilizaciones se han desarrollado de manera autónoma. Pero lo más importante que es en este periodo, estas civilizaciones son autóctonos o naturales de América. La segunda etapa que va a clasificar, por ejemplo, Pablo Macera, va a ser la etapa de supresión o dependencia. ¿Y qué periodos de la historia del Perú ingresan en esta segunda etapa, que es la de supresión o dependencia? Es el periodo de la conquista, es decir, cuando llega en 1492 Cristóbal Colón. Con la llegada de Cristóbal Colón se inicia la invasión hacia nuestro continente. Llegan los españoles, empiezan a colonizar Centroamérica. Primero empiezan a conquistar las islas, someter, y después llegan a tierra firme. Tierra firme van a llamar los españoles al continente americano. Primero conquistarán a los aztecas, formarán gobernaciones, fundarán ciudades, y después a partir de ahí va a iniciar, por ejemplo, de una ciudad muy importante llamada Panamá, de ahí inicia la conquista hacia el sur, es decir, hacia el Tahuantinsuyo. Una vez conquistado el Tahuantinsuyo, ingresamos al periodo de la colonia, que es muy triste porque extranjeros que van a llegar hacia nuestro continente nos van a someter, masacrar y nos van a imponer su cultura. Y no nos van a imponer por las buenas, nos van a imponer por la mala. Bueno, después de la colonia pasamos a un periodo de emancipación. Es decir, todos los virreinatos que existían, ya sea el virreinato de La Plata, el virreinato del Perú, etcétera, el virreinato de Chile, etcétera, van a iniciar un proceso de independencia o romper lazos con España. Porque justamente en España había crisis. Aparte que España se encontraba en crisis económica, Napoleón Bonaparte había invadido España
depuso al rey, es decir, saca al rey de España, y Napoleón Bonaparte introduce a un familiar como rey de España. Es por eso que España se queda sin rey y no sabían qué hacer. Si los españoles mismos se quedan sin rey y no sabían qué hacer, imagínense la colonia que está al otro lado del continente. Es por eso que en las colonias americanas inicia un proceso de revueltas o buscar su independencia, que justamente lo iniciamos con el periodo de la emancipación. Y después conquistamos nuestra independencia, que ya lo vamos a ver más adelante. Y después al periodo de la República. El periodo de la República se inicia después de que el nuevo Estado que se libera o se sacude de las garras de España inicia su periodo republicano. Bueno, esa va a ser la manera como lo va a clasificar Pablo Maceda la historia del Perú. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. Ya les enviaré un archivo dejando las tareas que tienen que desarrollar sobre la clase del día de hoy. Muy buenos días, cuídense mucho y recuerden, lávense las manos, usen su mascarilla y lo más importante, desinfectante. Utilicen su desinfectante. Cuídense mucho, no salgan de casa, ya saben. Bueno, adiós, cuídense. Heródoto como el padre de la historia. Bueno, sigamos avanzando. Nuestro siguiente tema sería, por ejemplo, las ciencias auxiliares. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirven las ciencias auxiliares? Miren, si solamente tomamos en cuenta la historia como una ciencia social, no podría explicar, por ejemplo, algunos acontecimientos, etc. Miren, justamente la historia se va a apoyar de otras disciplinas, se va a auxiliar para que pueda explicar algunos acontecimientos o hechos que han suscitado en la antigüedad, gracias a esas ciencias. Bueno muchachos, por ejemplo, para reconstruir y comprender la historia, ¿cómo podrían, por ejemplo, otras ciencias auxiliares ayudar o auxiliar a la historia? Un ejemplo, miren, la pregunta sería, ¿cómo el hombre sabe de la existencia, por ejemplo, de los dinosaurios o del australopiteco, si en esos tiempos el hombre todavía no tenía la capacidad de razonar, no pensaba? Justamente cuando se encuentran evidencias, por ejemplo, restos de un homínido, es decir, de un australopiteco, o Homo habilis, o Homo erectus, justo ahí entran a tallar otras ciencias para poder explicar y comprender mejor la historia, como la paleontología, paleografía, etc. Gracias a las ciencias o a la actividad de esas ciencias se puede reconstruir e interpretar la historia. Justamente gracias a esas ciencias sociales, como ustedes pueden ver, por ejemplo, gracias a la geografía, sociología, economía, historia, o hasta el derecho o la política, se puede reconstruir e interpretar la historia. Bueno, pasemos a revisar solamente algunas ciencias auxiliares para que ustedes se den cuenta de qué manera ayuda a la historia. Bueno, en primer lugar pasemos por ejemplo con la geografía. La geografía, recuerden que es una ciencia social también, pero es autónoma. ¿De qué manera puede ayudar a la historia? Miren, ¿qué dice la geografía? Ubica los lugares donde se han desarrollado un hecho histórico. Ejemplo, la batalla de Yahuarpampa, que enfrenta, por ejemplo, los incas y los chancas. Gracias a la geografía podemos situarlo en un determinado lugar. ¿Dónde se dio esa batalla? Ejemplo,
¿Dónde se dio la batalla de Yaguarpampa? Vamos chicos, a ver, ¿dónde se desarrolló la batalla de Yaguarpampa? Bueno, si aplicamos la geografía, la batalla de Yaguarpampa se desarrolla en un lugar cerca al Cusco llamado Ichupampa. ¿Se dan cuenta? De esa manera se utiliza la geografía. A ver, otro ejemplo, miren, para poder ubicar los lugares donde se desarrolla un hecho histórico. A ver, otro ejemplo. Donde, por ejemplo, ¿en qué batalla se define la victoria de los patriotas, por ejemplo, cuando nos enfrentamos con España? La batalla definitiva es justamente, a ver cuál es, qué batalla definitiva o gracias a qué batalla no solo el Perú sino América logra definitivamente su independencia y rompe lazos o la cadena con España. Justamente es la batalla de las Pampas de Quinoa, ¿verdad? Y díganme, ¿dónde queda? Lo ubicamos. Esa batalla histórica se desarrolla en las Pampas de Ayacucho. Bueno, hay un debate con respecto a ese tema, porque algunos señalan Pampas de Quinoa, otros señalan Pampas de Ayacucho. Pero lo ideal o lo correcto es señalar Pampas de Ayacucho. Recuerden, yo sé que todos ustedes han viajado a Quinoa, ¿verdad? Y justamente en ese lugar, han subido al obelisco y hay una pampa. Justamente en ese lugar es que se ha desarrollado esta emblemática batalla. De esa manera utilizamos, por ejemplo, la geografía. Otra ciencia auxiliar, por ejemplo, es la numismática, que dice, es el estudio y analiza las monedas y medallones antiguos. Un ejemplo, en tiempo de los incas o incluso anterior, para poder intercambiar productos en los mercados o ferias, ¿de qué manera lo hacían? ¿Existía una moneda? Ustedes saben que en tiempo de los incas no existía moneda, el intercambio era mediante el trueque. Sin embargo, en Europa, por ejemplo, las civilizaciones antiguas como Grecia, Roma, Fenicia, Egipto, etc., sí tuvieron moneda. Justamente esta ciencia va a ir analizando todo eso. Pero no solo va a analizar culturas antiguas, sino también toda la civilización, cómo ha ido avanzando o cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la moneda o los medallones. Ojo, anteriormente, por ejemplo, cuando hacían intercambio, necesariamente la moneda tenía que ser de oro, pero después ya no utilizaban el oro, era un trozo de oro, ojo. Pero después ya empezaron a elaborar monedas con el rostro de, por ejemplo, de un emperador o de un rey, etc. Y tenía un valor. Justamente con esa moneda se podía hacer los intercambios, etc. Después tenemos la cronología. Ubica los sucesos en el tiempo. Justamente la cronología ayuda a la historia para ubicar algún hecho trascendental en el tiempo. Ejemplo, una fecha, 1492. ¿Qué significa esa fecha? ¿O por qué menciono 1492? Por ejemplo, para los nativos americanos, esa fecha es de tragedia. Porque en 1492 Cristóbal Colón llega a América. Después de ese año, España inicia su proceso de conquista e invasión de este nuevo continente. Primero inicia con la cultura azteca y después inicia a conquistar hacia el sur, es decir, a la civilización del Tahuantinsuyo, es decir, a los incas. Bueno, he ubicado en el tiempo ese acontecimiento, 1492. Justamente la cronología nos sirve para eso. Justamente lo que mencionaban antes, la batalla de Ayacucho. ¿En qué año se realiza? Usamos la cronología. La batalla de Ayacucho se desarrolló ¿en qué año? 1824.
Y ese año es muy importante porque ya les he mencionado hace un momento. Justamente en 1824, en esa batalla, el Perú logra definitivamente su independencia. Porque expulsamos definitivamente a los españoles del territorio peruano. Pero no solo el Perú, sino también toda América se libera definitivamente de España. Después tenemos la arqueología, que es el estudio de los restos materiales dejados por nuestros antepasados. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que los nazcas fueron los mejores ceramistas? Pregunto, a ver, chicos, ¿ustedes cómo pueden saber que la cultura nazca es considerada como los mejores ceramistas? A ver, respóndame, chicos, ¿cómo podemos certificar eso? Justamente ahí entra la arqueología. Miren, acá nos dice que la arqueología es el estudio de los restos materiales dejados por nuestros antepasados. Por ejemplo, cuando se descubrió la cultura nazca, se inician las excavaciones y se van a encontrar huacos. Justamente esos huacos son hermosos. Ya cuando lleguemos a la cultura nazca, ustedes van a poder observar esos huacos que va a desarrollar la cultura nazca. Otra evidencia, por ejemplo, de la arqueología sería de la cultura tiahuanaco, la portada del sol. Es un resto material. Justamente la arqueología se encarga del estudio de esos restos materiales y a partir de esos restos materiales va a iniciar a interpretar la historia. Por ejemplo, la portada del sol, para que ustedes me entiendan. En la portada del sol, en la parte superior, se va a encontrar un dios llamado Dios Llorón. Si ustedes tienen esa evidencia y van a encontrar, por ejemplo, restos de una imagen que va a ser adorado, la arqueología puede deducir, por ejemplo, bueno, si es un lugar donde hay un dios, etc., pueda que este lugar sea un santuario donde adoraban dioses, ¿verdad? De esa manera van a interpretar la historia, van a empezar a reconstruir, pero no van a reconstruir de la nada, sino de los restos materiales que van a encontrar estos arqueólogos. Bueno, después pasamos a lo que es la paleografía. ¿Qué nos dice la paleografía? Describe e interpreta manuscritos antiguos. Como ustedes pueden observar en esta parte, en la parte superior, lado izquierdo, hay, por ejemplo, fuentes escritas, ya sea de los griegos, romanos, otras civilizaciones. Y justamente la paleografía es lo que va a tratar de describir e interpretar. Recuerden que en esos tiempos la escritura era diferente. Y justamente el que va a empezar a describir e interpretar esas escrituras es la paleografía. Bueno, de esa forma, las ciencias auxiliares van a tratar de ayudar a la historia. ¿Para qué? Para que puedan interpretar y reconstruir un hecho o un acontecimiento que ha ocurrido en el pasado. ¿Me entienden? Bueno, sigamos avanzando en nuestro tema. Ahora ingresamos a fuentes de la historia. ¿Qué son las fuentes? A ver, dígame qué son las fuentes de la historia o para qué nos sirven las fuentes de la historia. Bueno, sigamos, muchachos. A ver, bueno, las fuentes de la historia son informaciones o evidencias o materias primas que permiten construir e interpretar un hecho histórico. Repito, son fuentes, evidencias o materias primas que nos permiten construir e interpretar un hecho histórico. Por ejemplo, lo que antes les mencionaba, en esta parte lo que ustedes pueden observar es la portada del sol. En la parte superior tienen un dios llamado el dios de los báculos.
y también se le conoce como Dios llorón. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y cómo saben que se llama Dios llorón? Bueno, los arqueólogos le dieron ese nombre porque, bueno, en esta imagen está pequeña, pero cuando lleguemos a la cultura tiahuanaco, les voy a mostrar este Dios mucho más grande. Debajo de sus ojos hay una especie de gotas, como si fueran lágrimas, en ambos lados. Es por ello que le van a dar ese nombre los arqueólogos, el Dios llorón, o también Dios de los báculos. ¿Y por qué Dios de los báculos, profesor? Porque ustedes pueden observar en esta parte que este Dios está sosteniendo dos báculos. Es por ello que tiene ese nombre. Bueno, avancemos con nuestro tema. Bueno, primero empecemos con las fuentes materiales. Profesor, ¿qué son fuentes materiales? Bueno, las fuentes materiales son todas las creaciones materiales que pueden ser tocadas. Pueden tocarlo, pueden palparlo y son concretas. Pueden observarlo ustedes. En este caso he puesto imágenes, por ejemplo. Fuentes materiales, Machu Picchu. Gracias a la existencia de Machu Picchu, podemos certificar que existió una civilización. ¿Me entienden? Y tenemos acá muchas imágenes, por ejemplo la Puerta del Sol, el Dios Llorón y algunos monolitos. Justamente esos son los fuentes materiales que puedan tocarse, palparse y observar, y son concretos. Ojo, no solo van a ser, por ejemplo, construcciones. Por ejemplo, las fuentes materiales también pueden ser antroposomáticos. Y ustedes dirán, profesor, ¿qué son antroposomáticos? Cuando hablamos de antroposomáticos, son restos, por ejemplo, de cráneos. Cráneos de un humano o de un animal, etc. O los restos, por ejemplo, los huesos o la dentadura, etc. Cuando hablamos de restos arqueológicos, justamente son las construcciones, como Machu Picchu, la Puerta del Sol, etc. Pero los arqueólogos no solo van a hacer las construcciones, sino también son huacos. Como en antes ya les mencionaba de la cultura nazca, los huacos, que eran grandes constructores, etc. Bueno, esas son las fuentes materiales. Con todas esas evidencias se puede reconstruir la historia. Pero tenemos más. Fuentes documentales. A ver, profesor, ¿qué son fuentes documentales? Bueno, las fuentes documentales son incluso es considerada como la fuente más importante para el historiador. Las fuentes documentales son escritos, grabados, ya sea documentos, por ejemplo, en los papiros, en los ladrillos, que en la antigüedad, ojo, cuando no existía todavía el papel, escribían en las paredes, por ejemplo, los egipcios, o también los fenicios, o los mesopotamios, etc. Y bueno, después en la Edad Media o en la Edad Contemporánea, el Renacimiento, etc., se inventa el papel, etc. Y tenemos todos esos restos para poder analizar y de ahí reconstruir la historia. Como ya los había mencionado, por ejemplo, cuando llegan los españoles a América y empiezan a conquistar a los incas, por ejemplo, ¿cómo sabemos que hubo guerra entre una etnia y otra? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, la cantidad de población que hubo en tiempo de los incas, en tiempo de la colonia? Justamente todos esos documentos que van a registrar en esos tiempos cuando lleguen los españoles, en la actualidad lo analizan, lo interpretan y pueden deducir muchas cosas. Un ejemplo de, por ejemplo, cómo podemos utilizar las fuentes documentales. Cerquita acá en Ayacucho nada más,
Yo sé que todos ustedes fueron al INC, al Instituto Nacional de Cultura, que se encuentra de módulos o de bomberos al frente. En ahí tienen el archivo regional de Ayacucho. Ustedes cuando ingresan ahí pueden observar en ese archivo toda la historia regional de Ayacucho. Pueden investigar absolutamente todo. Está registrado. Tiempo de la colonia, etc. Bueno, sigamos avanzando con nuestro tema. Después tenemos las fuentes orales. ¿Qué son las fuentes orales, profesor? Me preguntarán. Bueno, las fuentes orales, me detengo aquí. Por ejemplo, las fuentes orales son acontecimientos que han quedado grabados en la memoria colectiva. Un ejemplo, cuando llegaron los españoles, ¿cómo supieron, por ejemplo, la existencia de algún rey, de algún inca? O, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, o la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Cómo podemos, por ejemplo, cómo nos pudimos enterar si en tiempo de los incas no existía la escritura? Bueno, ¿cómo nos pudimos enterar? Justamente esas narraciones se van a transmitir oralmente. Todas estas civilizaciones, como no tenían escrituras, todo lo transmitían oralmente de generación en generación. Es decir, el padre contaba esa historia magnífica, por ejemplo, de cómo se fundó este gran imperio, etc. Y el hijo, una vez que ya crecía, él también transmitía ese conocimiento. Es por eso que cuando llegan los españoles, muchos conocimientos que estaba grabado en la memoria colectiva fueron narrados por ellos. Justamente más adelante les voy a mencionar de qué manera fueron narrados. Bueno, sigamos avanzando. Fuentes etnológicos. ¿Qué son fuentes etnológicos? Fuentes etnológicos, por ejemplo, es la ciencia que va a estudiar las costumbres de los pueblos. Pero no solo va a estudiar las costumbres, sino también lo va a comparar. Un ejemplo, la costumbre de un huamanguino será igual que la costumbre de un hombre de la selva, por ejemplo. Son muy distintos. La costumbre de un hombre huamanguino será similar a la costumbre de los ciudadanos de la costa. Son diferentes, ¿verdad? Justamente la etnología lo que va a hacer es comparar esas costumbres, culturas, etc. Ejemplo de, por ejemplo, los danzantes de tijera, los carnavales, la medicina folclórica, etc. De esa manera, por ejemplo, la etnología va a iniciar a ayudar a la historia. Bueno, sigamos avanzando en nuestro tema que nos compete. Bueno, una vez que ya hemos desarrollado, por ejemplo, nociones básicas que tenemos que saber sobre la historia, es decir, fuentes de la historia, ciencias auxiliares de la historia, qué es la historia, el padre de la historia, etc. Ahora pasemos a centrarnos en la historia del Perú. Por ejemplo, ¿cómo han periodificado o clasificado la historia del Perú? Va a haber dos criterios de clasificación. La primera es la periodificación clásica o tradicional. ¿Qué nos dice esta primera? Según esta forma de dividir, la historia del Perú estará dividido de la siguiente manera. Miren cómo lo ha dividido según la periodificación clásica o tradicional. Primero se inicia con el periodo pre-inca, que justamente lo vamos a desarrollar la siguiente semana. El periodo pre-inca es toda la historia o todas las civilizaciones que se han desarrollado antes del surgimiento de este gran imperio llamado Tahuantinsuyo. Esa es la primera parte. Es decir, cómo un hombre empieza a poblar los Andes,
cómo este hombre empieza a socializarse, cómo este hombre empieza a construir edificios, cómo este hombre empieza, por ejemplo, que andaban en cuevas, etcétera, se van a convertir en una gran civilización. Cómo estos hombres a través de los tiempos van a iniciar a fundar ciudades, van a empezar a fundar, por ejemplo, culturas mucho más avanzadas o mucho más civilizadas, por ejemplo, como las altas culturas peruanas. Todo ese periodo que les voy a explicar, justamente está el periodo pre-Inca. Después pasamos, por ejemplo, al periodo Inca, que es toda la historia de los incas, origen de los incas, territorio que conquistó, cómo estuvo dividido, organización social, política, económica, quién era el máximo gobernante, etc. Este año solamente vamos a tratar, por ejemplo, estos dos periodos, lo que es el periodo pre-inca, es decir, desde el periodo arcaico, cuando el hombre llega a América. Una vez que llega a América vas a avanzar hacia el sur y va a llegar justamente hasta los Andes y va a iniciar a poblar de manera progresiva todo el territorio peruano, pero no solo el peruano, sino todo el territorio de Sudamérica y América del Norte. Bueno, de esa manera vamos a ver cómo va a ir evolucionando. Después que va a iniciar a poblar este hombre los Andes, y van a empezar a caminar en bandas o manadas, etc. Van a empezar a formar aldeas, van a empezar a formar ciudades, etc. Bueno, nosotros trataremos lo que es periodo pre-inca e inca este año nada más. Vamos a desarrollar todos esos periodos este año. El periodo de invasión se desarrolla ya en segundo grado. El periodo del virreinato y colonia se desarrolla en tercero. Emancipación ya en cuarto grado. Emancipación y república ya en cuarto grado lo desarrolla. Bueno, esta es la forma de cómo se periodifica de la manera clásica o tradicional. Pero también va a haber otra forma de clasificar. En este caso veremos la segunda manera de cómo se ha clasificado el periodo, en periodos la historia del Perú. Bueno, la segunda manera es de un gran historiador llamado Pablo Macera. Y por cierto, ustedes pueden observar que Pablo Macera, nació en 1929 y fallece recién este año. En el año 2020 este gran intelectual fallece, este gran historiador, y nos deja un vacío a los amantes de la ciencia social. Bueno, ¿de qué manera va a clasificar Pablo Macera la historia del Perú? Por ejemplo, Pablo Macera va a tener dos criterios para poder clasificar. La primera, o mejor dicho, lo va a clasificar en dos etapas o dos periodos. La historia del Perú. La primera etapa lo va a denominar etapa de autonomía o independencia. En esta primera etapa ingresa lo que ya les mencioné anteriormente, que es el periodo pre-inca. Todas las culturas, es decir, todas las civilizaciones que existieron antes de los incas. Y el periodo inca. Estas dos etapas lo va a denominar etapa de autonomía o independencia. ¿Por qué? Porque estas civilizaciones se han desarrollado de manera... ¿por qué? ¿Por qué? Porque estas civilizaciones se han desarrollado de manera autónoma. Pero lo más importante que es en este periodo, estas civilizaciones son autóctonos o naturales de América.
La segunda etapa que va a clasificar, por ejemplo, Pablo Maceda, va a ser la etapa de supresión o dependencia. ¿Y qué periodos de la historia del Perú ingresan en esta segunda etapa, que es la de supresión o dependencia? Es el periodo de la conquista, es decir, cuando llega en 1492 Cristóbal Colón. Con la llegada de Cristóbal Colón se inicia la invasión hacia nuestro continente. Llegan los españoles, empiezan a colonizar Centroamérica. Primero empiezan a conquistar las islas, someter, y después llegan a tierra firme. Tierra firme van a llamar los españoles al continente americano. Primero conquistarán a los aztecas, formarán gobernaciones, fundarán ciudades, y después a partir de ahí va a iniciar, por ejemplo, de una ciudad muy importante llamada Panamá, de ahí inicia la conquista hacia el sur, es decir, hacia el Tahuantinsuyo. Una vez conquistado el Tahuantinsuyo, ingresamos al periodo de la colonia, que es muy triste porque extranjeros que van a llegar hacia nuestro continente nos van a someter, masacrar y nos van a imponer su cultura. Y no nos van a imponer por las buenas, nos van a imponer por la mala. Bueno, después de la colonia pasamos a un periodo de emancipación. Es decir, todos los virreinatos que existían, ya sea el virreinato de La Plata, el virreinato del Perú, etcétera, el virreinato de Chile, etcétera, van a iniciar un proceso de independencia o romper lazos con España. ¿Por qué justamente en España había crisis? Aparte que España se encontraba en crisis económica, Napoleón Bonaparte había invadido España. Depuso al rey, es decir, saca al rey de España, y Napoleón Bonaparte introduce a un familiar como rey de España. Es por eso que España se queda sin rey y no sabían qué hacer. Si los españoles mismos se quedan sin rey y no sabían qué hacer, imagínense la colonia que está al otro lado del continente. Es por eso que en las colonias americanas inicia un proceso de revueltas o buscar su independencia, que justamente lo iniciamos con el periodo de la emancipación, y después conquistamos nuestra independencia, que ya lo vamos a ver más adelante. Y después al periodo de la república. El periodo de la república se inicia después de que el nuevo estado que se libera o se sacude de las garras de España inicia su periodo republicano. Bueno, esa va a ser la manera como lo va a clasificar Pablo Maceda la historia del Perú. Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. Ya les enviaré un archivo dejando las tareas que tienen que desarrollar sobre la clase del día de hoy. Muy buenos días, cuídense mucho y recuerden, lávense las manos, usen su mascarilla y, lo más importante, desinfectante. Utilicen su desinfectante. Cuídense mucho, no salgan de casa, ya saben. Bueno, adiós, cuídense.